Bienvenidos a la tercera clase de la materia de Historia de la Reforma en la Academia Juan Calvino. Soy el pastor Marcelo Sánchez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile, y me toca entonces hacer esta clase. Y el tema de nuestra clase serán los pre-reformadores. Vamos a estar estudiando acerca de la vida de dos eh, podríamos hablar reformadores que fueron previos a la época de la Reforma, fueron pre-reformadores o precursores de la Reforma. Vamos a estar hablando acerca de John Wycliffe y también John Hus. Fueron dos pastores, dos teólogos que murieron por causa de la fe, porque pusieron por delante su confianza en la escritura por sobre su confianza en el Papa. Quiero leer entonces en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estos dos pre-reformadores tienen en común su amor por la escritura. Ellos reconocen la autoridad de la escritura, incluso por sobre la autoridad de la iglesia. Ellos tratan de fundamentar toda su teología, toda su práctica en la escritura, pero ellos son, ante que todo, predicadores de la palabra. Y es por medio de la predicación de la palabra que ellos alcanzan personas y forman movimientos que luego continuaron con su legado, tanto así que dos o un siglo después de ellos encontramos a Lutero leyéndolos, aprobándolos, y de hecho Lutero en un momento dice, sin saberlo, todos éramos husitas. Esto nos habla entonces acerca de la influencia de los pre-reformadores en la reforma. En la clase anterior hablamos un poco acerca del estado religioso de la reforma. Entonces vamos a continuar hablando acerca de este estado religioso, pero sí mucho antes de la reforma. Nuestra historia entonces comienza con John Wycliffe. Él nació en 1320 en Inglaterra. El periodo en el cual Wycliffe nació y creció tiene su paralelo en la historia de la humanidad, por ejemplo, cuando hablamos acerca de Marco Polo. Marco Polo viajó hacia el lejano oriente en 1324. Wycliffe había nacido en 1320, o sea, tenía 4 años cuando comenzaron los viajes de Marco Polo. Los franciscanos, una orden católica, ya estaban denunciando las riquezas del papado. En este tiempo el papa era Juan XXII y el mundo, como era conocido, o sea, Europa, estaba relativamente viviendo en un periodo de paz. Desde los tiempos de Constantino hasta el nacimiento de Wycliffe, la iglesia era el centro de la vida de todas las personas. La llamada Edad Oscura o Edad Media era un periodo de calma en el cual todos estaban bajo el poder de la iglesia. Pero cuando Wycliffe nació, estas aguas de tranquilidad, esta paz, sería prontamente removida. Inglaterra
en ese entonces estaba envuelta en una guerra con Francia, una guerra que duró de 1339 a 1453, o sea, poco más de 100 años. Y esta guerra se comenzó porque algunos ingleses estaban cansados de los impuestos que tenían que pagar a la iglesia. Se dice que más o menos entre un tercio o un cuarto de la tierra de Inglaterra le pertenecía a la iglesia. Entonces, los ingleses se rebelan contra la iglesia y el brazo más potente de la iglesia era Francia. Entonces la iglesia le pide a Francia que vayan a la guerra con Inglaterra para obligarlos a que ellos entreguen la tierra y el dinero de los impuestos. Y entonces Francia comienza esta guerra con Inglaterra. Durante este tiempo, entonces, nació Wycliffe. Él estudió teología en la Universidad de Oxford y su entrenamiento teológico y también su énfasis nacional lo colocó en oponerse a que el papado fuera dueño de la tierra en Inglaterra. Entonces, desde 1376 en adelante, Wycliffe publicó varios tratados contra la doctrina de la Iglesia y especialmente contra lo que él llamó la secularización de la Iglesia. Para él, la Iglesia estaba relacionada con aquellas cosas que son eternas y no debía mantener, por ejemplo, tierras aquí en la tierra, porque aquí en la tierra, claro, bien digo, porque esto era algo meramente secular. Entonces no era bueno ni para el Estado, ni para la sociedad, ni para la iglesia que la tierra o que la iglesia se preocupara de tener estas propiedades. En 1377 el Papa emitió un documento oficial, una bula, en la cual prohibía la publicación de varios de los escritos de Wycliffe. Y Wycliffe entonces reaccionó denunciando al Papa en algunos escritos que son bien violentos, bien fuertes en cuanto a lo que dicen. Entonces, entre 1378 y 1379, Wycliffe comenzó a escribir una serie de tratados en los cuales él expone su sistema teológico, él expone lo que creía. Y lo que podemos ver por detrás de todos estos tratados es que él confiaba en la escritura como el fundamento para toda la enseñanza. Este es un punto importante en el pensamiento de Wycliffe. Él dice, es la escritura la que nos tiene que enseñar. No es el papado, no es la iglesia, sino que la escritura es nuestra fuente para hacer teología. Hasta este punto, la tradición era puesta junta con la escritura y nadie negaba eso. Pero Wycliffe entonces es uno de los primeros en disputar esta idea. La doctrina de Wycliffe acerca de la iglesia también fue revolucionaria para su tiempo. Para Wycliffe, la iglesia era una institución espiritual y no era política. Entonces la iglesia debía preocuparse por las cosas espirituales y no por las cosas políticas, económicas, menos aún por guerras y menos expropiar, por ejemplo, territorios en otras naciones. Estas controversias acerca de la escritura, la visión de la escritura, la visión de la iglesia, de Wycliffe, serían los combustibles que luego van a alimentar la reforma de Lutero, de Zwinglio
y de Calvino, de los cuales nosotros vamos a estar estudiando en las clases 4, 5 y 6 de este curso. Esta idea de Wycliffe de la iglesia debe ser atendida, porque su movimiento hacia las escrituras y a la iglesia como una comunidad espiritual fueron el fundamento para la reforma. Además de estas dos muy buenas ideas de Wycliffe, él también propuso algunos temas controversiales. Él dijo, por ejemplo, que la libertad humana no existía. Él pensó que si todo está determinado, entonces el hombre no es libre. Esto no es lo que enseña la Escritura, ni tampoco lo que enseñaron los reformadores, pero es lo que él creía. Entonces, Wycliffe muere en el año 1384, colocando los cimientos entonces de lo que sería la reforma que vino casi 2 siglos después. Wycliffe entonces, como el primer sacerdote conocido en rechazar la autoridad del Papa, ha sido llamado como el lucero o la estrella matutina de la Reforma. Entre otros puntos importantes de la doctrina de Wycliffe, nosotros debemos afirmar que él creía en la teoría del dominio, del dominio por medio de la gracia, que él decía que el señorío espiritual y temporal eran derivados directamente de Dios. Y con esto él infería que los gobernantes seculares debían ejercer su autoridad solamente en el ámbito secular y que los gobernantes espirituales debían ejercer su autoridad en el ámbito espiritual y no tratar de mezclarse en ambos gobiernos. Entonces, como implicación de esto, tenemos de que el Papa no debía ir a o participar de guerras ni tampoco exigir impuestos, de que los obispos o papas que fueran injustos debían perder su autoridad sobre la iglesia, sobre los laicos. También de que los reyes no debían interferir en asuntos espirituales, como por ejemplo el apuntar o colocar obispos. Y también Wycliffe viene a decir que el papa que había en su tiempo no era solamente un réprobo, sino que era también el anticristo. En la eclesiología, como lo dijimos, Wycliffe sostiene una doctrina de la iglesia visible e invisible. La iglesia invisible es el cuerpo de los elegidos, de los predestinados para fe, y la iglesia visible incluye a todos aquellos que son electos, pero también a algunos reprobados que participan de la vida de la iglesia. Entonces, para él, aunque es imposible, no hay una forma absoluta de distinguir entre un elegido y un réprobo, él dice que esto se puede inferir por medio de la vía de piedad y la obediencia a Dios de las personas. Un tercer punto importante en la teología de Wycliffe es que él rechaza la idea de la transubstanciación, que también nosotros encontramos esta idea en los reformadores, en los tres reformadores principales. La idea o la doctrina de la transubstanciación enseña que el elemento del pan deja de ser pan y que el vino deja de ser vino y se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Para Wycliffe,
en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo estaban presentes de forma espiritual en el alma de aquellos que participaban del sacramento, pero también en los elementos de una forma sacramental y misteriosa. Entonces, esta idea de Wycliffe es compartida también posteriormente por Juan Calvino, que nos habla acerca de la presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena. Y también encontramos que Wycliffe rechazaba la indulgencia y también el tesoro de méritos. En la Iglesia Católica existía esta idea de que alguien podía tener tantos méritos que incluso podía donarle méritos a otras personas para que ellos tuvieran menos tiempo en el purgatorio o para que sus pecados le fueran perdonados. Eh, los seguidores de Wycliffe fueron llamados Lolardos. Este era un nombre peyorativo que se les puso, que dice más o menos como que cuando ellos oraban de forma silenciosa, simplemente moviendo la boca cuando estaban orando. Y por eso tienen este nombre de Lolardos. Este movimiento tuvo algunas realizaciones importantes. Por ejemplo, ellos tradujeron la Biblia al inglés. Ellos afirmaron que los pastores no debían tener cargos civiles, rechazaron el uso de las imágenes, rechazaron el celibato del clero, rechazaron los peregrinajes, la doctrina de la transubstanciación, la oración a los muertos y la vida en monasterio y también de los mendicantes. Entonces nosotros encontramos teología bien protestante en Wycliffe y en sus seguidores los Lardos. Y ellos también pusieron énfasis en lo que posteriormente fue llamado como el sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes, afirmando el derecho de todos los creyentes de poder leer e interpretar la Biblia personalmente. Entonces nosotros encontramos esta enseñanza de John Wycliffe y otro pre-reformador importante que vino después de él es John Hus. Algunos historiadores han dicho simplemente que Hus era alguien que repetía las ideas de Wycliffe, casi como un loro que repite. Sin embargo, nosotros debemos entender que aunque Wycliffe tiene un papel importante en las ideas de Hus, Hus nace como resultado de un movimiento local en Bohemia, en lo que hoy día nosotros llamamos República Checa. Y de hecho, nosotros podemos ver que hay también, aunque hay muchas cosas que son pensamientos iguales, también hay doctrinas en las cuales ellos chocan y que por lo tanto Hus debe ser reconocido como un teólogo por sí mismo y no simplemente alguien que repite las ideas de Wycliffe. Entonces, Wycliffe nació en 1320, murió en 1384 y John Hus nació en 1372, o sea, 12 años antes de la muerte de Wycliffe. Hus fue un pastor y un reformador nacido como alguien pobre, de una familia pobre, en el sur de Bohemia. Aún así, él fue educado en la Universidad de Praga y recibió su título de magíster en 1396. En este mismo año, él comenzó a ser parte del cuerpo de profesores de la universidad, donde él enseñó hasta 1412, o sea, 3 años antes de morir. En la universidad
él sirvió como el capellán de los profesores y también como posteriormente como rector de la universidad. Durante sus primeros años, cuando él aún se estaba formando, él leyó los tratados de John Wycliffe. Y entonces él se identificó con la teología agustiniana de Wycliffe y por lo tanto le debe mucho, sin duda, a este pre-reformador inglés. Nosotros debemos recordar que la teología de Wycliffe fue llevada a Bohemia porque un rey inglés se casó con una princesa de Bohemia. Entonces muchos eh, checos, como diríamos hoy día, fueron a Inglaterra y ellos volvieron luego a Bohemia ya con esta teología aprendida y con estos libros. Entonces, John Hus conoce la teología de Wycliffe y la acepta, entendiéndola como una teología bíblica. En 1402, Hus tomó, además de los cargos de la universidad, él fue puesto como pastor en la capilla llamada Belén, que era un centro en el cual se estaba gestando un movimiento de reforma en Bohemia. La capilla entonces fue establecida como un lugar para la predicación en el vernacular, o sea, en el idioma de la gente. Debemos recordar que la iglesia romana predicaba en latín, que la gente no entendía. Pero aquí en esta capilla, donde Hus fue el pastor, ellos predicaban en el idioma vernacular, en el idioma de la gente. La predicación de Hus incluía una fuerte reprobación de lo que era la práctica romana de sus días, de la simonía, o sea, de la compra o venta por parte de la iglesia, la compra por parte de algunas familias ricas de puestos en la iglesia. Entonces, si alguien tenía el dinero suficiente, podría comprar el ser un obispo. Y esto le traería entonces grandes réditos económicos a la familia. También un trabajo tranquilo para este obispo. El gran problema de esto para la vida de la iglesia es que estas personas no tenían ningún interés en el ministerio espiritual de la iglesia, no conocían teología, no conocían Biblia, entonces el pueblo se mantenía en la ignorancia. El mensaje de Hus era un mensaje celoso por el bien de la iglesia, marcado por un profundo, una búsqueda espiritual, una búsqueda por la santidad. Entonces él denunciaba la impureza moral del clero y para eso entonces él negaba el celibato de los sacerdotes, la venta de las indulgencias, y esto provocaba un gran rechazo por parte del clero y la jerarquía de la iglesia. Nosotros no sabemos, como sucede con Calvino, en qué situación, en qué momento Hus fue convertido. Sin embargo, en un momento de su ministerio, él fue convencido por la escritura de que el Papa debía ser obedecido solamente cuando el Papa siguiera la escritura. De hecho, muchas veces en sus cartas hacia sus amigos, él citaba a Pedro, ahí en Hechos 5:29, donde dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, entonces el rechazo de Hus a seguir la enseñanza de la iglesia
produjo entonces la condenación de la enseñanza de Hus, y esto llevó a que él fuera excomunicado de la iglesia. En 1412 hasta 1414, él decide irse a vivir en el exilio, y él vivió entonces entre algunas familias ricas de la nobleza de su nación, ahí en Bohemia. Durante este periodo él escribió algunos de sus libros, especialmente el más influyente, que es el Tratado de Eclesia, o sobre la Iglesia, que lo escribió en 1413. Escribió también acerca de la simonía, escribió tratados acerca del credo de los apóstoles, de los 10 mandamientos, la oración del Señor. También escribió un libro devocional llamado La Hermana, no, La Hija, que era un libro escrito para un grupo de mujeres para ayudarles en su vida devocional. En 1414, Hus estuvo de acuerdo en viajar hasta Constanza en Alemania, para participar de un concilio en el cual él sería examinado. Pero en este concilio también se trataría el tema de los múltiples papas. En este momento, el cual es llamado en la historia de la Iglesia Católica eh, el, el cautiverio babilónico de la Iglesia, eh, había tres papas actuando al mismo tiempo, y cada uno reconocido por distintas naciones. Entonces, este concilio trató de esto, pero también trató acerca de las enseñanzas de Hus, y lo condenó como un hereje, sin darle la oportunidad de defenderse ni de escucharlo, como era lo que él pensaba que iban a hacer en este concilio. En lugar de esto, entonces él fue tomado preso, luego fue condenado y acusado de ser un seguidor de Wycliffe. Eh, entonces él fue removido del sacerdocio, del ministerio, y el 6 de julio de 1415 él fue quemado en una estaca por causa de su fe bíblica. Como lo dije anteriormente, Hus fue leído por Lutero. Eh, Lutero encontró algún libro con los sermones de Hus, y entonces en febrero de 1520 Lutero confesó, dice, yo he enseñado todas las enseñanzas de Jan Hus, pero yo no lo sabía. En resumen, todos somos husitas sin saberlo. Entonces Hus jugó un rol influenciado por Wycliffe, en un rol muy claro en la Reforma. Algunas de las doctrinas de Hus son de que un papa que no era digno de su puesto, él debía ser desobedecido. Si el papa desobedecía la escritura, el papa debía ser desobedecido. Que la Biblia es la autoridad final a la cual todos los cristianos están sujetos, incluyendo el papa también debe estar sujeto a la escritura. Hus también se manifestó contra la venta de las indulgencias, porque él decía, solo Dios puede perdonar los pecados. En cuanto a la eclesiología, él da tres definiciones para la iglesia.
Él habla de la iglesia como la congregación de los fieles, aquellos que poseen la gracia. También dice que la iglesia es mixta, aquellos que son reprobados, pero poseen la gracia en el presente, y aquellos que son predestinados. Y también habla de la iglesia como todos aquellos que han sido predestinados, sean, tengan la gracia actualmente o no. Entonces, en este sentido, está hablando acerca de la iglesia invisible. Vemos también esta idea de iglesia visible e iglesia invisible en la teología de Hus. Dentro también de su teología está lo que se llama utraquismo, que es la idea de rechazar la costumbre de la iglesia que le permitía a los laicos solamente participar del pan en la Eucaristía, pero que no les daba la copa de vino. Y con relación a la Eucaristía, él sí aceptaba la doctrina romana de la transubstanciación. Es interesante que también recordar que a Hus le fue prometido un salvoconducto para ir al concilio de Constanza. Sin embargo, la promesa no se le cumplió y él murió entonces quemado en la estaca como un hereje. Debemos entonces recordar esta obra realizada por Dios antes de la Reforma, hombres que vivieron solos, no solos, pero bien aislados. No fue como el caso de la Reforma con Lutero, con Zwinglio, con Calvino, en un corto periodo de tiempo, sino que ellos más bien vivieron aislados y que fueron condenados como herejes, pero aún así ellos fueron fieles a lo dicho por Pablo o por Pedro cuando dice es más importante obedecer a Dios que al hombre. La enseñanza de Hus puede ser recordada con su frase: por lo tanto, fieles cristianos, busquen la verdad, escuchen la verdad, aprendan la verdad, amen la verdad, hablen la verdad, adhiéranse a la verdad y defiendan la verdad hasta la muerte. Hus entonces conoció la verdad y la defendió hasta la muerte, tal como Wycliffe y muchos otros hombres antes de la Reforma que fueron asesinados por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Que entonces el ejemplo de estos hombres nos sirva, que seamos movidos por su valentía, por su fe, por su confianza en Dios, que seamos movidos por sus mismos énfasis. La escritura es la regla de fe y práctica de los hombres. Todos los hombres deben someterse a la escritura, y todos tenemos entonces esta libertad y este deber de ir a la escritura, de interpretar la escritura y de por medio de ella acercarnos a nuestro Dios. Si hay alguna pregunta, entonces pueden enviarla por correo electrónico. En la próxima clase estaremos hablando acerca de Martín Lutero y la reforma en la ciudad de Wittenberg. Que el Señor les bendiga.